A continuación tenemos los aportes del doctor Rubén Gómez Sánchez Soto de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Él nos aportará con su trabajo Entretejiendo ética y currículo, estrategias complejas para una educación superior anticorrupción. Es ingeniero mecánico con 50 años de experiencia en Perú, Venezuela y México, conferencista nacional e internacional, director gerente de Ingeniería y Servicios Tecnológicos SAC, profesor principal de la UNI, profesor de posgrado en la UNSA, UNAC, investigador de la construcción, gestión de proyectos, gestión de riesgos y políticas públicas. Tiene estudios de maestría en Administración de Proyectos en la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica, estudios de maestría en Administración con mención en Informática de Gestión en la UNSMSM y estudios de doctorado en Ingeniería y Construcción. Jefe de proyectos de los Juegos Panamericanos del 2019, consultor en gestión de riesgos contratado por la Gerencia Corporativa Legal de Petroperú. Tiene la certificación internacional de Stanford en BDC, estudios de doctorado en políticas públicas y gestión del Estado en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Adelante, doctor Gómez, por favor. Muy buenas tardes. Ante todo, mi agradecimiento a todo el equipo que está organizando este evento tan importante. Les comento en primer lugar de que justamente cuando leyó mi referencia de hoja de vida, ahí señalo que he hecho el doctorado en políticas públicas y gestión del Estado en el CAE. Mi tesis doctoral que está en desarrollo es la aplicación del pensamiento complejo al diseño de las políticas públicas en educación. Entonces, por esa razón es que cuando me enteré de esto, y me agradezco mucho por haberme aceptado para exponer aquí, entonces comienzo, por favor. Bien, entonces el contenido que he tenido a bien para disertar en estos 20 minutos que se tienen programados son estos: la premisa, explicar la problemática, después las aplicaciones del pensamiento complejo, la aplicación del principio ideológico, la propuesta y algunas conclusiones. En cuanto al resumen, justamente es lo que quiero presentar. El resumen sí es lo que pasé en la ficha y creo que es importante darle una lectura porque es sumamente importante el tema este del trabajo que estoy disertando. Dice, la corrupción en la educación superior es un fenómeno complejo que afecta a sistemas educativos en todo el mundo, obstaculizando el acceso a una educación de calidad y vulnerando los derechos humanos. Según un informe de Transparencia Internacional, se manifiesta de diversas formas, desde sobornos en procesos de admisión hasta la malversación de fondos destinados a la educación. Estas prácticas no solo limitan las oportunidades educativas, especialmente para las poblaciones más vulnerables, sino que también socavan la confianza pública en las instituciones y dificultan el desarrollo social y económico. Combatir la corrupción es esencial para cumplir con las obligaciones de derechos humanos y promover la justicia social. La educación juega un papel crucial en este contexto, ya que puede ser una herramienta poderosa para inculcar valores de integridad y responsabilidad en las nuevas generaciones. Fomentar una ética anticorrupción dentro de los entornos educativos es fundamental para preparar a los jóvenes a desafiar prácticas corruptas. Para abordar la corrupción en la educación superior es crucial establecer políticas efectivas que promuevan una tolerancia cero hasta estas prácticas. Sin embargo, estas políticas deben ser diseñadas cuidadosamente para no agravar la situación existente. Es necesario enfocarse en las necesidades específicas de diferentes grupos y destacar las consecuencias negativas a largo plazo de la deshonestidad académica. En resumen, enfrentar la corrupción en la educación superior requiere un enfoque integral y adaptable que reconozca las particularidades de cada contexto. La colaboración entre gobierno, instituciones educativas y la sociedad civil es vital para implementar estrategias efectivas que aborden los diversos tipos de corrupción identificados en este sector. Este marco ofrece una base valiosa para analizar y combatir la corrupción en la educación superior a nivel global. Entonces, estimados amigos, al darle lectura al resumen, yo quiero expresar a todos ustedes, señores amigos participantes, y felicitarlos nuevamente por el evento, ya que la educación es la herramienta clave para lograr el futuro de una nación. Entonces, si nosotros no combatimos bajo el enfoque de la complejidad,
los problemas de la corrupción y la ética, por supuesto, en educación, lamentablemente estamos dejando pasar la oportunidad que nos permita salvar a nuestros países de todos los problemas que tenemos en este momento. Bien, dentro de los aspectos correspondientes a la investigación realizada, yo acá muestro en este mapa mental los tipos de corrupción que se presentan en la educación superior. Acá lo señala, ¿no? Conflictos de interés en investigaciones financiadas por empresas. Este es un tema sumamente importante y grave, ¿no? Porque las empresas les puede interesar y no llegar a la verdad, sino más bien utilizar la investigación para generar corrientes equivocadas en la población. La falta de transparencia en el manejo de los fondos y donaciones, abuso de poder por parte de las autoridades universitarias, corrupción en la asignación de alojamientos estudiantiles, fraude en exámenes y evaluaciones, apropiación indebida de fondos de investigación, falta de integridad en publicaciones académicas, fraude financiero y malversación de fondos, sobornos y pagos ilegales para admisiones y calificaciones, nepotismo y favoritismo en contrataciones y nombramientos académicos, plagio y de honestidad académica, acoso y abuso sexual, venta de títulos falsos o fábricas de diplomas, manipulación de datos de colocación laboral de graduados, corrupción en la acreditación y aseguramiento de la calidad. Estimados amigos, ante todo yo quiero señalar de que este mapa mental, donde se presentan 3, 6, 7, 10, 13, 15 tipos de corrupción, han sido tomados de diversos países en base a artículos científicos. No es que yo haya tomado, siendo peruano, solamente de Perú, sino hay, digamos, estos tipos de corrupción en la educación superior en diversos países en el mundo. Muy bien. Entonces, acá quiero mencionar cuáles son las dimensiones de esta problemática. Estamos hablando de la ética, eso impacta directamente en la parte social de un país y por supuesto que impacta en la parte económica que quiero explicar a continuación un poco más de cada uno, por supuesto la parte educativa y la parte política. Yo, por ejemplo, en mi caso ya explicó también la persona que me presentó, soy profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería y en este caso también soy parte del Tribunal de Honor Universitario de la universidad. Este Tribunal de Honor, estimados amigos, se ha establecido en todas las universidades del Perú porque se ha hecho en base a una ley 30220 del Sistema Educativo de la Educación Superior. El artículo 75 de dicha ley establece la necesidad de que toda universidad, sea pública o privada, establezca lo que se llama el Tribunal de Honor Universitario, que ve todos los aspectos de orden ético en la universidad en cuanto se refiere a las autoridades, los decanos, los directores, los profesores y los alumnos. Y por supuesto, lo que nosotros vemos siendo el Tribunal de Ética, que en mi caso soy secretario, vemos todas las faltas en lo que corresponde a la aplicación de la ética en las diversas facetas que tiene la universidad. Y por esa razón, en el Tribunal de Ética les comento que se aprobó en una reunión ordinaria nuestra que elaboremos el libro blanco de la ética universitaria de la UNI. Y tengo la suerte, estimados amigos, de decirles que tengo a mi cargo la elaboración de ese documento. Entonces yo tengo un plazo para presentar la versión preliminar que será discutida en primer lugar por el Tribunal de Honor y luego por las diversas autoridades de la propia universidad. Esperemos que en base a este documento que se llama el Libro Blanco de la Ética Universitaria de la UNI, logremos generar una pauta para que la UNI marque el paso en el resto de las universidades. Entonces, con esto estoy mostrando claramente que la ética tiene que ver en la parte económica del país, porque evidentemente las investigaciones que generan nuevos conocimientos tienen que ver con la parte económica. Y por supuesto que la ética tiene que ver con la parte educativa en la formación de valores, como lo comentó el expositor anterior y el primer expositor de esta mañana también. En la parte social, porque justamente es el que marca el paso y el tratamiento de las personas, siempre y cuando apliquemos el pensamiento complejo. Pero si queremos ver a la ética solamente de una manera, digamos, parcial, evidentemente no vamos a poder analizar globalmente y sistémicamente el tema. Y tiene que ver con la parte política. El Perú en este momento, estimados amigos, uno de sus principales problemas es todo lo que es corrupción. Entonces, bien, las aplicaciones del principio de pensamiento complejo. Y acá yo he planteado el primer principio, el principio dialógico, donde dice que el trabajo que se ha elaborado reconoce la dualidad entre la corrupción y la ética. Evidentemente,
el hecho de que no apliquemos la ética en sus diversas acepciones, como por ejemplo la axiología en la formación universitaria, evidentemente la axiología tiene que ver con la formación de valores de nosotros mismos. Y eso que hacemos en la actividad de la educación superior, evidentemente se refleja en el quehacer de un país. Y por supuesto, la dualidad entre la corrupción y la ética, diríamos ahí, ¿cuál es el filo que separa ambas partes? No lo podemos distinguir. Y por lo tanto, entonces ahí viene una serie de problemas. Por esa razón que dice eso, ¿no? El trabajo reconoce la dualidad entre la corrupción y la ética en la educación superior, destacando la necesidad de fomentar valores de integridad. Y a eso vamos. En la parte de las conclusiones ya veremos que evidentemente hay un aporte que buscamos. ¿Cuál es ese aporte? El aporte está en diseñar las las mallas curriculares para incorporar temas transversales de la parte de ética que permitan generar valores de integridad en las personas, que es el tema central que buscamos con este trabajo que en este momento se está exponiendo. ¿Ok? Entonces buscamos eso, los valores de integridad. Vimos el otro principio, el principio de recursividad organizacional. La educación superior se presenta como un sistema donde la corrupción se reproduce, pero también como un medio para combatirla, creando un ciclo causa-efecto. Amigos, esto es importantísimo y en ese sentido, en esta redacción de la versión preliminar del libro blanco de la ética universitaria de la UNI, vamos a aplicar todos estos principios del pensamiento complejo. Y con esta parte del crear el ciclo causa-efecto, vamos a ir viendo cómo podemos mejorar, porque necesitamos generar esto en el sentido siguiente, ¿no? Oye, por aspecto de corrupción no aplicado correctamente en la investigación, no hemos generado la creación del conocimiento en este campo y además se han hecho un uso indebido del presupuesto asignado a un proyecto de investigación. Y eso nos genera, ¿y cuál es el efecto de eso? No lograr dar la solución a los problemas sociales de un país. La educación superior, estimados amigos, bajo la aplicación del pensamiento complejo, un pensamiento holístico, sistémico, tenemos que lograr resultados, digamos, realmente que generen hechos disruptivos en nuestros países. El otro principio, hologramático. El fenómeno de la corrupción en la educación superior se muestra como un reflejo de problemas más amplios en la sociedad, afectando el desarrollo social y económico. Evidentemente, amigos, yo les comento, les quiero comentar, lamentablemente lo digo con pena y quizás también como para mostrar las cosas que se están haciendo bien en el Perú, aunque parezca mentira. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, digamos, en el Perú, creo yo que es el único país en el mundo donde tenemos presidentes de la República presos. Hay varios presidentes que están presos. En este momento hay tres presidentes de la República, tres expresidentes, me refiero, presos en la cárcel. Hay otro presidente que está en su domicilio y hay otro presidente que lamentablemente falleció antes que se le someta a la prisión. Entonces, eso podríamos pensar, oye, qué mal, pero si comenzamos a analizarlo de una manera más amplia, vemos que la justicia está avanzando. Y por lo tanto, estos aspectos de la corrupción, evidentemente que tienen que ver con el impacto de desarrollo económico-social, que es lo que debe mejorar. Por eso esta parte que ustedes ven en la figura, ¿no? Educación y corrupción. ¿Cuál es el rol de la educación frente a la corrupción y la crisis política? Está puesto en negro y en blanco, de manera dual. Muy bien. Así entonces como esto, estimados amigos, vamos a ver la aplicación del principio dialógico. Entonces acá también tenemos estos aspectos que señalamos acá. Lo he puesto en unas ideas así breves, chiquitas. Corrupción versus integridad. Evidentemente lo que queremos es lograr que los profesionales universitarios de nuestras universidades, sean públicas o privados, tengan que tener ese sentido de la integridad, de una visión amplia, sistémica en los aspectos. Por eso dice, ¿no? La análisis acá señala, ¿no? El trabajo este que se ha elaborado y, por supuesto, el trabajo completo que se entregará. El trabajo presenta la tensión constante entre las prácticas corruptas y los esfuerzos por mantener la integridad académica. No es fácil eso, estimados amigos. Esta dualidad es fundamental para entender la dinámica del problema y desarrollar soluciones efectivas. Otro, la oportunidad versus la limitación. Esto es un tema sumamente complicado, particularmente en las universidades públicas.
Y acá quiero comentar, lamentablemente no lo puedo mostrar, pero les digo claramente, hay un trabajo de investigación realizado por un investigador de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, donde señala una cosa que es enormemente lamentable. Entonces, en este trabajo de este señor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a lo largo de 20 años, es decir, empezando acá y acá, hay un tiempo de 20 años. Y en ese tiempo de 20 años lo que él muestra es lo siguiente. Voy a poner acá más o menos la tendencia que muestra el trabajo realizado por este investigador que es tan importante, estimados amigos. Y por este lado nos muestra esta otra gráfica. Y ahora sí les explico cuál es qué cosa muestra estas dos gráficas. Lo siguiente, que a lo largo de 20 años en el Perú, el porcentaje de matrículas que está mostrado acá en esta tendencia es cómo va cayendo las matrículas en universidades públicas. Y cómo la amarilla, ¿qué cosa es? El porcentaje de matrículas, cómo va creciendo en las universidades privadas. Entonces uno comienza a analizar, evidentemente, de una manera así, digamos, no sistémica, no aplicando la visión del pensamiento complejo, uno diría, oye, qué mal las universidades públicas, ¿no? Pero si uno comienza a analizar que las decisiones de las familias y los jóvenes no solamente es por el hecho, digamos, de que la universidad privada, por ejemplo, como decía más antes, es que se paga y se exige quizás a los docentes que, y además hay directivas que tengan que aprobar a todos. Ahora, tampoco quiere decir que si sale jalado alguien en la universidad pública esté mal. Lo que pasa es que este es un fenómeno de que requiere un análisis de diversos puntos de vista, bajo los principios que se están discutiendo en este evento científico del pensamiento complejo. Entonces, esto es gravísimo, por eso que acá dice claramente, ¿no? Oportunidad versus limitación. La educación superior se muestra como un espacio de oportunidades para el desarrollo personal y social, pero simultáneamente la corrupción actúa como una fuerza limitante en estas oportunidades. ¿Cuál sería el aspecto limitante? Que muchas familias en nuestro país, Perú, no tienen la capacidad de pago de las pensiones mensuales de universidades privadas. Entonces, por lo tanto, se someten a la universidad pública, donde hay problemas y limitaciones, no solamente por familia, sino por la propia universidad, porque tiene problemas para los laboratorios y otras cosas más. Entonces, esto, como les decía, es muy importante. El otro principio, confianza versus desconfianza. El sistema educativo requiere confianza pública para funcionar efectivamente, pero las prácticas corruptas generan desconfianza, creando una tensión constante. Este es un aspecto sumamente importante y por otro lado también les comento el caso, ¿no? El caso está de que ahora estamos en noviembre 24. Y la selección, bueno, el nuevo presidente o presidenta que debe ingresar lo va a hacer en julio del 26. Pero para hacer esas elecciones en julio del 26, se convocan a las elecciones pues antes. Y por supuesto, luego por la ley electoral, las personas que son candidatos deben tener como mínimo un año de inscritos en un partido político. Entonces, hay autoridades actualmente que están en alguna universidad que están planteando, digamos así, pues participar en un proceso electoral y por supuesto hay personas que lo hacen de manera no ética y eso genera desconfianza. ¿Cuál es la propuesta? Un modelo integral multidimensional que entreteja la ética y el currículo en la educación superior para combatir la corrupción, considerando los siguientes elementos claves. Estos seis: enfoque sistémico y transdisciplinario, formación ética y desarrollo de competencias, innovación pedagógica y tecnológica, cultura institucional de integridad y vinculación con el entorno y una evaluación y mejora continua. Entonces, esto bajo el planteamiento que estoy haciendo en este trabajo es que con estos aspectos que podamos incorporar en el sistema educativo de la educación superior, la intención es tomarlo en cuenta para diseñar políticas públicas que a su vez, por efecto causa-efecto, logren el cambio en la educación superior a partir de lo que se ha planteado en este trabajo. Y esto es todo lo que yo quería señalar y muchísimas gracias por la oportunidad. Por favor. Muchas gracias, doctor Rubén.